IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda María Guadalupe Fernández Ruiz y sean muy bienvenidos a este programa Investigando Ando. Tenemos el día de hoy la siempre agradable presencia del doctor Antonio Sánchez Bugarín. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es un placer saludarle, doctora, y sobre todo en este día 8 de marzo, un día muy importante. Muchas gracias por estar aquí. Así es. Día Internacional de la Mujer. Y para ello tenemos aquí a la licenciada Virginia Franco y a la licenciada Mónica Vázquez Espinosa. Muy buenas tardes. Sean bienvenidas a esta emisión de Investigando Ando, que por ser hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, va a tener un programa con temas alusivos a la situación actual de nosotras las mujeres. Buenos días, bienvenidas nuestras queridas invitadas tesistas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, buenas tardes, doctor Bugarín. Gracias, doctora Fernández. Hola, buenos días, doctor, doctora, Mónica, un gusto estar aquí. Tenemos el gusto que por segundo día nos acompaña Vicky Franco, y por primera vez Mónica Vázquez. Es un gusto tenerlas aquí. Doctor, si es tan amable de darnos una breve semblanza de nuestras invitadas, por favor. Será un placer. Tenemos como invitada, lo decía usted muy bien, a la licenciada Virginia Franco Jiménez. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido becaria de la Fundación Friedrich Naumann de Würzburg en Alemania y alumna del Seminario de Historia de Teoría Feminista de la Universidad de La Coruña. Se ha desempeñado, entre otras actividades profesionales, como secretaria técnica de la Comisión de Asuntos Editoriales del Senado de la República en la 53ª legislatura y como asesora de la senadora Susana Hart Iturribarría en la 64ª legislatura. Obtuvo el segundo lugar en el concurso juvenil del debate político del INJUVE en el 2007 y fue ganadora del concurso de debate juvenil del Bicentenario de la Fundación Colosio. Bienvenida, licenciada. Ahora tengo el agrado de presentar a ustedes una sinopsis de la licenciada Mónica Vázquez Espinosa, quien es licenciada en Derecho, especialista en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestrante en la unidad de posgrado. Se encuentra estudiando su segunda licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en el desarrollo de cuentas asociadas a temas de derecho corporativo y empresarial, como en la atención y seguimiento de procedimientos judiciales en materia administrativa, mercantil, civil y familiar. Asimismo, ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil para la protección y defensa de los derechos humanos en materia sobre todo de víctimas del delito y violación a los derechos humanos, así como en la promoción y enseñanza de los derechos de la infancia para la prevención de trata de personas y explotación sexual infantil. Actualmente es asesora de micro y pequeñas empresas y además tiene más de 8 años de experiencia docente en el sistema escolarizado, sistema abierto
y sistema a distancia en diversas materias e instituciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Doctor, ¿sabe usted que el día de hoy no es un día cualquiera? Veamos por qué. Fíjense que Porque hoy no es un día cualquiera. como hoy, 8 de marzo, pero de 1826, nace en la ciudad de Oaxaca Margarita Maza, esposa del benemérito de las Américas Benito Juárez. Un día como hoy, pero de 1900, las mujeres alemanas dirigen una serie de peticiones al Reichstag para exigir el acceso a la universidad y la posibilidad de presentarse a oposiciones. Por esto, no es un día cualquiera. En realidad, ningún día es cualquiera, pero hay muchos eventos que conmemorar. Y pues bueno, ¿cómo ven si comenzamos la entrevista a nuestras queridas invitadas? En un instante más, con mucho gusto. Itinerarios. Todos recordamos que en el año 2019 se dieron diversas manifestaciones de mujeres y estas de una manera muy marcada contra la violencia de género. Mónica, quisiera preguntarte de inicio, ¿qué lectura das tú a estos hechos que fueron realmente marcaron un acontecimiento o un conjunto de acontecimientos muy importantes en este pasado 2019? ¿Cuál es el telón de fondo? Las causas de los movimientos de 2019 son bastantes, ¿no? Pero hay como una confluencia de, pues al menos las demandas de atención a los casos de violencia, la ineficacia del Estado, o al menos así se percibe, la ineficacia del Estado mexicano para atender la prevención de la violencia y posteriormente las investigaciones y sanciones por casos de violencia, ¿no? También vemos que estas manifestaciones pues han generado una respuesta social violenta de algunos sectores de la población, lo que ha incrementado el choque entre perspectivas. Entonces, esta cuestión pues empieza a generar un malestar social mucho mayor y vemos también cómo la violencia empieza a recrudecerse en sus manifestaciones. No solo es que tengamos una alta incidencia, sino que además cada vez los hechos violentos se vuelven más crueles, se vuelven más pues más encarnizados y también hay una cuestión que me parecería importante resaltar. Creo que, digamos, traemos un proceso desde que empezamos con los registros de casos de violencia de género, ahí por los 90, y que empiezan a acumularse, ¿no? Los casos más sonados son los de Ciudad Juárez, sin embargo, también empiezan a surgir otros casos de violencia contra las mujeres, principalmente por parte de cuerpos de seguridad o cuerpos militares o de la Marina, y esto pues empieza a hacerse más visible. Creo que una de las cuestiones más importantes es que antes parecía que no veíamos la violencia o no se hablaba de la violencia y empezamos con un proceso de visibilización de la misma. Esto ha generado también que las mujeres principalmente y la sociedad en general pongamos mucho más el acento en observar este tipo de casos. Y con esta observación, ¿no? En primera instancia empezamos a ver que los casos que antes no se veían, pues ahí están y son muchos y son importantes. Y esto también nos da la oportunidad de que ahora cada vez que aparece un caso de violencia lo podamos visibilizar, porque no es que no hubiera violencia antes, el asunto es que no la veíamos. Y ahora esto nos permite visibilizarla, ¿no? Incluso creo que eso es algo benéfico de los movimientos porque permite a la sociedad ver qué es lo que está ocurriendo. Bien. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, y además de darle la bienvenida
a Vicky, si me lo permite, esta reforma de la que usted habla de paridad en todo, ¿cómo la podemos vincular con esa importancia de esta conmemoración y que realmente se vaya dando ese reconocimiento como debe de ser a la mujer? Gracias. Estados Unidos pues son violentadas, ¿no? Encerradas y después quemadas por el dueño de la fábrica, porque tenían peticiones muy puntuales, salario igual y menos horas de trabajo. Después hay todo un proceso de reconocimiento de ese día a partir de 1908, pero a este movimiento de 1908 y a muchos que le siguieron, había siempre como telón de fondo la exigencia por derecho al sufragio y plenos derechos políticos. Entonces, desde entonces hasta ahora, aunque haya movimientos de mujeres que tengan otros objetivos, otras perspectivas y que tengan demandas diferentes, la participación política plena ha sido siempre una de las demandas permanentes, históricas, y por las que ha habido, bueno, muertes y manifestaciones violentas y pacíficas, ¿no? Entonces, llegar a esta reforma de paridad en un país como México, que por cierto es el que ha tenido en toda América Latina más reformas en materia de paridad y acciones afirmativas, ¿no? Entonces, es concretar una de las principales demandas históricas del feminismo y de las mujeres alrededor del mundo, la participación política paritaria en todos los espacios de toma de decisiones. Muy interesante. Mónica, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer refiere en México la práctica de ciertos vicios que obstaculizan el acceso a las mujeres a la justicia. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú en la actualidad el acceso a la justicia de las mujeres en México? Pues existen datos muy lamentables, ¿no? La ENVIPE de INEGI del año pasado nos dice, por ejemplo, que dentro de la franja de delitos que afecta principalmente a mujeres, como son los delitos sexuales, tenemos una fuerte cifra negra, o sea, es un 95% de cifra negra de que las mujeres, bueno, se consideran cifra negra delitos que no se denuncian, delitos por los cuales no se inicia una carpeta de investigación o delitos por los cuales no hay una un inicio de un procedimiento penal, ¿no? Esta es la gran cifra negra. Y esta cifra negra de 95% es mucho mayor en este tipo de delitos. ¿Por qué las personas o las mujeres sobre todo no acuden a las instituciones, por ejemplo, cuando tienen un evento de violencia y denunciar? Porque además hay que mencionar que la violencia sexual es el tipo de violencia que es más común en el ámbito comunitario, en el espacio público. Las mujeres no van por temor a la autoridad, por la falta de confianza en la autoridad, por los procesos de revictimización y por los procesos que son también muy tardados en el tiempo. Es algo que desgasta muchísimo a las víctimas. En su momento yo he tenido oportunidad de tratar con mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, ya sea sexual o física, de pues digamos, naturaleza muy importante, y algo que siempre me narran es como esta cuestión del trauma de tener que estar yendo a las comparecencias con un ministerio público que les está preguntando cuestiones que para ellas son dolorosas en unos tonos en donde pareciera que ellas tienen la culpa. La última chica con la que yo hablé me decía esto, ¿no? Dice, es que yo ya no quiero volver, yo ya no me importa si se pierde el asunto. Le digo, oye, pero pues
ve la mano, cómo te la dejaron y demás, o sea, hay que seguir, pero no había esa fortaleza. Entonces yo le recomendaba que pues acudiera a recibir apoyo psicosocial, porque eso también es importante. Eso también lo aprendí en el Movimiento por la Paz. Las personas que sufren eventos de violencia muy fuertes necesitan un acompañamiento psicosocial, si no todas las acciones legales que emprenden pues se quedan a la mitad porque no soportan el enfrentamiento con la autoridad en esta cuestión de impunidad, en esta cuestión en donde me revictimizan, esta cuestión en donde me acusan de que yo tuve la culpa, ¿no? Y entonces, pues no pueden soportarlo. Y también ahí el abogado de la víctima también tiene que tener mucha habilidad para manejar a la víctima y darle un cierto soporte. Estoy de acuerdo que no somos psicólogos, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, ¿no? Sí tendríamos que tener otro enfoque al momento de abordar a las víctimas, ¿no? Y pues esa es como un poco la historia, ¿no? También hay una cuestión como estructural al interior de la institución. Dentro de la investigación que estoy desarrollando, pues básicamente quiero entrevistar a personas juzgadoras del tribunal, ¿no? Para saber cuál es su percepción sobre algunas de estas cuestiones. Y me parece interesante también observar que desde algunas de estas ópticas de los propios actores, parece que hay un problema estructural incluso con los abogados victimales, que los abogados de víctimas no saben hacer abordajes para este tipo de situaciones de violencia. Entonces, tenemos un fuerte problema entre que tenemos muchísimas disposiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el comité de la CEDAW nos va a decir que las autoridades de procuración y administración de justicia muchas veces conducen investigaciones o hay resoluciones con lenguaje estereotipado o con interpretaciones de hechos y normas desde el estereotipo, que también no hay mucho conocimiento o profundo conocimiento de estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres, de niñas y mujeres, ¿no? Aquí también es importante sacar a las niñas, ¿no? De niñas y mujeres, que no hay conocimiento de las interpretaciones internacionales y las recomendaciones internacionales y que le preocupa profundamente que estructuralmente tenemos una perspectiva que fomenta estos estereotipos. Y el asunto como muy problemático aquí es que la impunidad sirve como un refuerzo social para decir que estas conductas, aunque tengamos una norma, estas conductas son legítimas porque no existe una verdadera consecuencia, no hablo de castigo, ¿no? Propiamente, sino de una consecuencia legal cuando se comete un acto de violencia contra niñas y mujeres. Entonces hay un refuerzo implícito, hay un mensaje que se está haciendo o que que la sociedad está escuchando a partir de esta inactividad. Y esto es lo que nos va a decir el comité. Digo, el comité y hay otras voces al respecto de este tipo de situaciones y cuestiones de tipos y de lenguaje de la normatividad e interpretación en materia de derechos de niñas y mujeres. Interesantísimo, sin lugar a dudas, este tema. Y Vicky, ¿cómo están las situaciones de esto, de la paridad en todo? ¿Cuáles son las implicaciones en el ejercicio precisamente de las ciudades? Paridad, pero no están los mecanismos políticos, de las propias dinámicas sociales de los partidos políticos, los organismos autónomos que regulan las elecciones, etcétera. Los propios gobiernos no tienen, digamos, las bases estructurales necesarias para poder llevarla a cabo. ¿Eso qué ha implicado? Ha implicado que se desate una enorme ola de violencia política contra las mujeres en razón de género, aunada, por supuesto, a la violencia feminicida, que es el azote de este país, ¿no? Entonces, por un lado trae
el incremento de violencia política contra las mujeres por razón de género, y por otro lado visibiliza que hacen falta políticas de cuidado, la soberanía del propio cuerpo, es decir, derecho a poder abortar, y puntualizar sobre todo las agendas feministas en el ejercicio de gobierno. Entonces se desatan por lo menos esos tres retos, se visibilizan y se desata una enorme violencia política que hay que atender de manera inmediata en términos jurídicos, pero también en efectiva impartición de justicia, como bien mencionaba Mónica, ¿no? Creo que los temas van de la mano y el avance tendría que ser cultural, práctico y jurídico, por supuesto. Mónica, fíjate que estaba viendo que en tu trabajo de investigación te abocas al análisis de la persona juzgadora en materia penal, en cuanto a menciona sus preconceptos y conceptos sobre la función judicial, y esto lo enmarcas en el Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Me puedes explicar esto? O sea, cómo esta figura del Estado de derecho tan llevado, tan traído y en el cual todos quisiéramos vivir. ¿De qué manera esta función judicial, a lo mejor mal interpretada por los juzgadores en materia penal, cómo incide en el Estado de Derecho? Bueno, en la cuestión del Estado de Derecho, el juez toma un papel, al menos en la teoría, ¿no? O sea, en algunos autores, sobre todo el que les denomina neoconstitucionalistas, no sé si estarían muy de acuerdo con esa denominación, pero que así los denominan, nos van a decir que el juez tiene un rol mucho más activo, que estamos perdiendo a este juez que simplemente es boca de la ley, el juez que hace un proceso de subsunción, ocupando silogismo deductivo para hacer una aplicación, sino que empezamos a ver un juez que se debe de preocupar por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de perspectiva de género, voy a tomar un caso y ese caso y la forma y la dinámica en que se desarrolla este caso lo voy a vincular con los contextos, por ejemplo, de las relaciones de desigualdad estructural que existen en razón del género, ¿no? O sea, cómo niñas y mujeres tienden esta cuestión de opresión estructural, y voy a contextualizar la dinámica del caso que estoy conociendo a partir de eso. Se supone que también tenemos jueces mucho más activos que, por tener el paradigma de derechos humanos, van a considerar, y que así está en nuestra Constitución y en la teoría, vamos a considerar prioritarios dar cumplimiento a estos derechos, y vamos a tratar de, bajo el principio de que las leyes pues son constitucionales, vamos a tratar de dar y llenarlas de sentido que alcancen esos fines que son los derechos humanos. Entonces tenemos esta dinámica, es todo este constructo teórico que se escucha muy hermoso de cómo los jueces tendrían que actuar, que tienen que ser más activos, ¿no? De ahí que se está retomando mucho el concepto de activismo judicial, ¿no? Para que los jueces puedan ser como proactivos y generar, pues hasta cierto punto, acciones afirmativas en contra de ciertas estructuras que van en contra de los derechos humanos de las personas, en este caso especialmente de mujeres y niñas. Pero el asunto es que entre las teorías, entre lo que pueda decir la ley y la práctica de cómo se lleva a cabo en el cotidiano, ¿no? Hay una relación entre cómo la persona está asimilando esa estructura, diría Bourdieu, esa estructura objetiva, esos constructos, y su cotidianidad, en donde también le pesan otras estructuras como las institucionales, como sus deberes administrativos propios de un trabajador y demás. Entonces, una parte de desentrañar esta práctica, que creo que se me vuelve fundamental cuando yo quiero saber por qué o cómo aplican la perspectiva de género, es esta cuestión de cómo están asimilando los jueces todos estos constructos teóricos que se escuchan muy bien, que se oyen muy bien, en razón de su propio hacer, ¿no? También hay que tener en cuenta que en materia penal en 2008, digo, ya no es tan lejos, ya no es tan cercano, ya tenemos varios años con el nuevo sistema acusatorio adversarial, pero eso también fue un giro. La forma en que se llevaban los procesos penales antes de la reforma del 2008 eran completamente diferentes. Se crea
figura del juez de control, el que ahora va a revisar la constitucional de los actos de investigación, el que puede decidir algunas providencias. Entonces, esto genera un cisma en el sistema, en un sistema inquisitorio que buscaba el poder punitivo del Estado y que ahora lo queremos transitar a una justicia no tan punitiva, sino que busque un cierto resarcimiento del tejido social, una justicia un poco más restaurativa. Entonces, todos estos cambios en la práctica, ¿no? En la práctica institucional, pues afectan a la forma en que el juez se concibe y se piensa, porque esto es una cuestión fundamental para entender su práctica, para saber cómo hace las cosas en el cotidiano. Entonces, más allá de pensar en estos constructos teóricos, ¿no? La idea un poco es ver cómo estos constructos teóricos son adoptados por las personas en lo cotidiano y a partir de esta cuestión de las estructuras de lo cotidiano, cómo se entremezcla un poco la personalidad del juez para el momento de decidir, para el momento de su quehacer, porque creo que en ese punto es en donde está sucediendo algo, en donde las personas juzgadoras podría parecer, según los informes que nos presenta los organismos internacionales o algunas organizaciones de la sociedad civil, que nos presentan que ahí está el distanciamiento, ¿no? En donde, en el parte de la práctica en sí, ¿no? Las personas analizan el resultado, o estos informes analizan principalmente los resultados, que son las sentencias, que son las medidas cautelares y todas las resoluciones, pero entre ese puente del resultado y la norma hay una práctica. Y entonces hay que desentrañar el mecanismo de la práctica para saber qué es lo que está sucediendo realmente ahí, si es un obstáculo institucional, si es una cuestión de que tenemos mucha, porque ahorita afortunadamente, digo afortunadamente, hay mucha información sobre perspectiva de género, sobre cómo ocuparla, cómo aplicarla, pero justamente también el hecho de que haya tanta información puede resultarnos en un problema, ¿no? Así es, así es. Bien, bien, Mónica. Yo creo que esto lo podríamos, este tema simplemente de estas prácticas en el marco del Estado Constitucional de Derecho da para todo un programa, ¿no? Pero con estas ideas así en un espacio tan breve que nos has planteado, yo creo que dan pie para volverlas a profundizar en otro espacio. Doctor, por favor. Pues sí, yo creo que son tan interesantes los temas. Platicamos ya en su momento con Vicky y bueno, tiempo nos falta, porque son investigaciones tan bien trabajadas, tan profundas, con ese detalle, con esa meticulosidad que tienen ellas en sus trabajos, de su aplicación de técnicas documentales y de campo, que nos tiene que socializar en su momento. Ya lo hizo Vicky hace 8 días y ojalá que nos acepte una próxima invitación Mónica para que nos hable a detalle. Yo creo que ya iríamos a manera de conclusión. Yo le solicitaría a Vicky en un par de minutos que nos diga cuáles son las consideraciones que pudiéramos señalar, sobre todo particularmente en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pues hizo la pregunta con la que yo quería cerrar, profesor, porque hice algo muy puntual que creo que podría contribuir este 8 de marzo a sumarnos de la mejor manera a la conmemoración de este día y a la lucha que implica. Primero, creo que reconocer que hay una historia teórica de las mujeres, escrita por mujeres a partir de lo que Simone de Beauvoir llamaba la situación de las mujeres, ¿no? La situación específica de las mujeres. Reconocer que tenemos una trayectoria epistemológica propia, y cuando digo propia es de más de la mitad de la población, entonces tiene mucha relevancia. También que somos, hoy por hoy estamos siendo un movimiento quizá el de mayor envergadura alrededor del mundo. No hay vanguardia proletaria como en los años pasados, no existen sectores que hoy por hoy estén movilizándose al nivel que la mitad de la población que somos las mujeres, y nombrarnos así, en plural, ¿no? Las mujeres con las diferencias, con las similitudes, visibilizar a las niñas, por supuesto,
Y también las mujeres somos quienes estamos al frente de movimientos que están despertando, como el movimiento anticolonialista, el movimiento ecologista, el movimiento antiespecista. Es decir, estamos repensando el mundo, visibilizando la forma de pensar el mundo. Entonces creo que hoy tomar en cuenta eso, a ver cómo se pone el lunes, que va a ser muy interesante, la relación Estado-movimiento de mujeres será muy interesante, tenemos que observarlo y decidir cómo contribuimos a esta igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, a ver cómo se pone en el transcurso del día, porque ya hoy lunes Claro. las cosas están muy significativas y están sucediendo constantemente. Doctora. Así es, así es. Bueno, pues, perdón, yo quisiera tanto a Vicky como a Mónica, que están tratando estos temas realmente en beneficio de miles, millones de mujeres. Vicky, desde la reforma a paridad en todo y sus implicaciones en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en México, una propuesta desde la crítica jurídica feminista, y por parte de Mónica, la aplicación de la perspectiva de género en la administración de justicia penal de la Ciudad de México, reflexiones y propuestas, cada una desde sus perspectivas, cada una desde sus investigaciones. ¿Qué les parece este lema por parte de la ONU, mujeres, de la ONU precisamente para este día, mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19? Que esta situación pandémica de la COVID-19 realmente se presta igual para un análisis aparte, pero desde sus perspectivas, por supuesto que esta COVID-19 tiene incidencia tanto en el tema que toca Mónica como en el tema que toca Vicky. Ya para cerrar, nada más un pensamiento, una reflexión sobre esta mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Vicky, por favor. Sí, tal como decía la CEPAL, hemos sido el grupo poblacional, perdón, más afectado económicamente por la COVID-19, económica, psicológica y materialmente, pero también creo que en la historia las mujeres hemos tenido situaciones mucho más adversas, también más adversas incluso que una pandemia, ¿no? Decíamos por ahí que una de las enormes pandemias eran los feminicidios. Entonces, creo que hay la fuerza suficiente para trabajar para ello y para manifestarnos en el espacio público, para que se trabaje en aras de regresar a un momento óptimo económicamente para las mujeres y revertir, por supuesto, los enormes estragos de violencia. Respecto a la frase, yo diría que sí, que vamos a tener que habitar un nuevo mundo después del COVID-19 y que las mujeres tenemos un papel importantísimo. Entre ellos, ver cómo nos relacionamos con los cuidados que de ahí dependerán. Nosotras mismas, quienes hemos padecido COVID, cómo se nos dará atención en términos de salud, de rehabilitación, toda la enorme carga de personas que han enfermado de COVID, quienes las cuidan, sobre todo son mujeres, entonces ahí hay un tema fundamental que atender. Gracias. Mónica, en 5 segundos, por favor. En 5 segundos. Yo cerraría con una frase que escuché del Dalai Lama cuando él dijo que en esta cuestión de los graves problemas que acogen al mundo, tendríamos que mirar hacia las mujeres, que porque las mujeres tienen un conocimiento y tienen un muy valioso que se tiene que proporcionar al mundo y que el mundo debería abrirse a estas nuevas perspectivas, que es el siglo de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que podría resumir a eso, que tomemos conciencia que nuestra voz, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la vida y nuestro cuerpo se deben de introducir en el mundo como esta nueva propuesta. Muchísimas gracias a las dos, a la licenciada Virginia Franco, a la licenciada Mónica Vázquez Espinosa, por supuesto, al doctor Antonio Sánchez Bugarín, al licenciado Francisco Martínez por todo su apoyo. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Los esperamos en una semana para escucharnos y vernos en Investigando Ando. Mil gracias. Buena semana.
La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.